Vamos a continuar entonces con el metabolismo de los lípidos. Tenemos procesos de síntesis de ácidos grasos y de triacilgliceroles y procesos de degradación también de ácidos grasos y de triacilgliceroles. La lipogénesis es la síntesis de ácidos grasos. La beta-oxidación es la degradación de los mismos. Quiere decir que lipogénesis es la vía metabólica contraria a la beta-oxidación. En cuanto a los triacilgliceroles, la síntesis se denomina reesterificación y el proceso metabólico contrario se denomina lipólisis. El periodo absortivo comienza cuando se incrementa la disponibilidad de glucosa en el intestino después de la comida. Esta glucosa es absorbida y es capaz de estimular la secreción de insulina en el páncreas, que tiene como efecto un incremento en la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, es decir, lipogénesis. La lipogénesis puede ocurrir tanto en el tejido hepático como en el tejido adiposo, pero en el ser humano la lipogénesis hepática es la que es de mayor importancia. Entonces, en periodo postprandial, la insulina estimula la producción de equivalentes reductores de NADH y de ATP. La principal enzima reguladora del ciclo de Krebs es la isocitrato deshidrogenasa, cuya modulación alostérica ustedes revisaron en clases anteriores. Entonces, como es la principal enzima reguladora, la inhibición de esta enzima del isocitrato deshidrogenasa por sus moduladores alostéricos como son el NADH y el ATP, produce acumulación de citrato. En situación postprandial, la insulina permite la incorporación de glucosa a los tejidos. En el tejido hepático, la glucosa, por la vía glicolítica, es transformada en piruvato y este piruvato entonces ingresa en la mitocondria, donde va a ser sustrato de la enzima piruvato deshidrogenasa, que es un complejo multienzimático, y este acetil-CoA se incorpora en el ciclo de Krebs condensándose con el oxaloacetato para formar citrato. La enzima isocitrato deshidrogenasa está inhibida porque están incrementados los niveles de ATP y de NADH. Esta acumulación de citrato dentro de la mitocondria permite que el citrato salga a través de transportadores específicos al citosol. El citrato entonces es sustrato de la citratoliasa y es escindido en dos moléculas, oxaloacetato y acetil-CoA. Este acetil-CoA es el que aporta los carbonos para la síntesis de ácidos grasos. Vemos entonces cómo los carbonos excedentarios de una dieta rica en carbohidratos pueden derivarse hacia la formación de grasas. Aquí vemos la reacción de la citratoliasa, cuyo sustrato es el citrato. Se requiere coenzima A y ATP para escindir la molécula en oxalacetato y acetil-CoA. Este acetil-CoA es carboxilado por la enzima acetil-CoA carboxilasa y es transformado en malonil-CoA. La acetil-CoA carboxilasa es una enzima que requiere biotina como coenzima y que para carboxilar el acetil-CoA utiliza carbonos provenientes del bicarbonato. Vemos entonces en esta gráfica que la biotina une un carbono adicional y posteriormente puede transferir ese carbono al acetil-CoA transformándolo en malonil-CoA. La acetil-CoA carboxilasa tiene una subunidad que une a la biotina, tiene una subunidad carboxilasa donde la biotina se carboxila y posteriormente le presenta
ese grupo a el acetil-CoA en la subunidad transcarboxilasa, formando entonces el malonil-CoA, que es un compuesto de 3 carbonos. Las reacciones de elongación de los ácidos grasos son llevadas a cabo en los eucariotas por un complejo multienzimático que se denomina sintasa de ácidos grasos o ácido graso sintasa. Esta es una proteína polimérica que posee varias actividades enzimáticas y 2 sitios donde van a unirse, en uno un grupo acetilo proveniente del acetil-CoA y en el otro un grupo malonilo proveniente del malonil-CoA. El sitio que une el radical malonilo está constituido por una proteína transportadora de acilos que posee un grupo sulfidrilo terminal. Como los ácidos grasos no pueden estar libres en la célula, en el citoplasma, deben estar activados o unidos a coenzima A o, en este caso, en la sintasa de ácidos grasos, a la proteína transportadora de acilos. Vemos acá cómo son similares desde el punto de vista estructural la coenzima A y la proteína transportadora de acilos de la sintasa de ácidos grasos, donde comparten la analogía en el grupo fosfopanteteína y en el grupo cistamina terminal, donde vemos que tienen un grupo sulfidrilo para su reacción con los compuestos de acetato que van a ser unidos. Para que la sintasa de ácidos grasos comience la síntesis, deben unirse tanto el grupo acetilo, proveniente del acetil-CoA, como el grupo malonilo, proveniente del malonil-CoA. El grupo acetilo es transferido desde el acetil-CoA a un grupo SH de un residuo de cisteína de las subunidades de la enzima. Reacción esta catalizada por una transacetilasa que reside en otra de las subunidades de la sintasa de ácidos grasos. El grupo malonilo se une a la proteína transportadora de acilos por una subunidad con actividad transacilasa. Al grupo sulfidrilo fosfopantetenilo de la proteína transportadora de acilos. Esta reacción es catalizada entonces por la acetiltransferasa o transacetilasa de acetil. La siguiente reacción es la adición del residuo malonilo proveniente del malonil-CoA, que lo vemos en este esquema señalado en rosado y verde. Este grupo malonilo se une al sulfidrilo fosfopantetenilo de la proteína transportadora de acilo, reacción catalizada por la transacilasa de malonilo. Solamente los 2 primeros carbonos en la síntesis de ácidos grasos son provenientes del acetil-CoA. Las unidades de acetato son activadas a través de la formación de malonil-CoA con requerimiento de ATP y la adición de las 2 subunidades adicionales cada vez es favorecida por la descarboxilación del malonil-CoA. Después de haber unido acetil y malonil a la proteína transportadora de acilos, es decir, a la sintasa de ácidos grasos, estos compuestos se condensan. Ocurre la condensación de los 2 carbonos del acetato con 2 carbonos provenientes del malonilo y vemos cómo entonces se descarboxila el malonilo y tenemos unida a la proteína transportadora de acilos 4 carbonos, formando acetoacetil unido a la sintasa de ácidos grasos. Esta reacción es catalizada
por una acetoacetil transacilasa o enzima condensante. El acetil de 2 carbonos condensado con el malonil ya con 2 carbonos sufre una primera reducción consumiendo una molécula de NADPH. Esta reacción es catalizada por acetoacetil ACP reductasa. Entonces tenemos la primera reacción de reducción en la síntesis de ácidos grasos. Posteriormente, se produce una reacción de deshidratación por la enzima hidroxiacil ACP deshidratasa, formando enoil ACP. En la penúltima reacción ocurre una segunda reacción de reducción con el consumo de otra molécula de NADPH, transformándose el enoil ACP en butiril ACP, reacción que es catalizada por la enoil ACP reductasa. Entonces, en la síntesis de ácidos grasos ya hemos visto que se requieren 2 moléculas de NADPH. Las reacciones de elongación se repiten hasta que la cadena alcanza los 16 carbonos, es decir, hasta formar ácido palmítico. Este primer acil ACP, que tiene solo 4 carbonos, comienza nuevamente el ciclo al condensarse con otro malonil ACP que se ha incorporado a la enzima. Se forma un nuevo acetoacetil ACP, esta vez con 6 carbonos para ser reducido, deshidratado y nuevamente reducido. Así continúa la elongación de la cadena hasta que se ha formado un acil ACP de 16 carbonos, el palmitoil ACP, y se produce la liberación del palmitato, que es el producto final de la actividad de la sintasa de ácidos grasos. En resumen, después de la primera vuelta tenemos un compuesto de 4 carbonos de los cuales 2 son provenientes del acetilo y 2 son provenientes del malonilo. Sufren reacciones en los diferentes complejos de la enzima ácido graso sintasa y se inicia una nueva vuelta de ciclo uniendo un nuevo malonilo a la sintasa de ácidos grasos que se condensa y ahora forman compuestos de 6 carbonos, posteriormente de 8, 10, 12 para la formación del palmitato, que son 16 carbonos en total. Para esto se requieren 7 vueltas de ciclo. Por último, el ácido palmítico es liberado de la proteína ACP y es conjugado por acción de la tioquinasa con coenzima A para formar palmitoil-CoA. La lipogénesis depende de equivalentes reductores provenientes del NADPH. Vemos entonces que para la lipogénesis se requiere acetil-CoA, 7 malonil-CoA y 14 NADPH para obtener palmitoil-CoA. Este NADPH debe provenir de algunas vías que vamos a ver a continuación. La vía de la pentosa fosfato en su fase oxidativa aporta aproximadamente el 50% del NADPH requerido para la síntesis de ácidos grasos. Además, tenemos la actividad de la enzima málica y de la isocitrato deshidrogenasa citoplasmática que aportan el resto de las moléculas de NADPH que son necesarias para la lipogénesis. La primera reacción es la reacción catalizada por la malato deshidrogenasa, transformando el oxaloacetato a malato. Esta reacción requiere NADH. La acción consecutiva de la enzima málica
que utiliza como sustrato el malato para transformarlo en piruvato en forma de descarboxilación oxidativa, utiliza como coenzima el NADP, transformándolo en NADPH. Entonces vemos cómo dos reacciones consecutivas permiten transformar equivalentes reductores de NADH en equivalentes reductores de NADPH. A partir del catabolismo de la glucosa por la vía de las pentosafosfato, obtenemos NADPH a través de la isocitrato deshidrogenasa citosólica y a través de la acción consecutiva de la malato deshidrogenasa citosólica y de la enzima málica para la producción de piruvato, obtenemos entonces NADPH. Fíjense entonces que vamos dándole destino a la oxalacetato, que es producto de la reacción de la citrato liasa. La citrato liasa, recordemos que escinde al citrato y lo transforma en acetil-CoA oxaloacetato. El oxaloacetato entonces, por acción de la malato deshidrogenasa, se convierte en malato y por acción de la enzima málica, entonces se transforma en piruvato. Equivalentes reductores de la glicólisis que son obtenidos en forma de NADH pueden ser transformados en NADPH mediante la acción consecutiva de la malato deshidrogenasa citosólica y de la enzima málica. Es importante señalar que el NADH que se usa para reducir oxalacetato en esta situación proviene de la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato en la vía glicolítica, por lo que la acción combinada de la malato deshidrogenasa citoplasmática y la enzima málica tienen el efecto neto de transferir equivalentes reductores provenientes de la oxidación de la glucosa por la vía glicolítica a la síntesis de los ácidos grasos. Si tomamos en cuenta que el NADPH proviene de la vía de las pentosas, podemos afirmar que la gran mayoría de los equivalentes reductores requeridos para la lipogénesis es aportada por la oxidación de la glucosa, ya sea por la vía de las pentosafosfatos o por la vía glicolítica. La combinación de las acciones de las enzimas glicolíticas con la piruvato deshidrogenasa aportan los carbonos necesarios para el proceso, es decir, son precursores. De modo que la lipogénesis ocurre a partir de los carbonos de la glucosa y otros carbohidratos que tienen poder reductor que han sido generados durante su metabolismo. La acetil-CoA carboxilasa, que es la enzima reguladora de esta vía de síntesis de ácidos grasos, es un polímero filamentoso que está formado por protómeros. La forma polimérica es activa, la forma protomérica es poco activa. Vemos entonces que esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, tiene regulación alostérica y tiene regulación por modulación covalente reversible. En cuanto a la regulación alostérica, el palmitoil-CoA, es decir, el producto final de la biosíntesis de los ácidos grasos, desplaza el equilibrio hacia la formación de protómeros, y ya dijimos que los protómeros son inactivos. El citrato, que sería en tal caso uno de los precursores, es un activador alostérico de la enzima y desplaza el equilibrio hacia la formación del polímero, que es más activo. Por modificación covalente reversible tenemos fosforilación de fosforilación. La pKa fosforila la enzima e inhibe en estado de ayuno. La desfosforilación promovida por insulina, por activación de fosfatasas, permite que la enzima sea más activa. Adicionalmente, estas enzimas de la biosíntesis de los ácidos grasos son inducibles por un alto coeficiente insulina-glucagón, tanto la acetil-CoA carboxilasa como la ácido graso sintasa.
Estos mecanismos de regulación están engranados. El citrato y los acil-CoA-graso de cadena larga tienen acción sobre la enzima dependiendo del estado de fosforilación de la misma. Por acción insulínica se incrementa la actividad de fosfatasas y cuando la acetil-CoA carboxilasa se encuentra poco fosforilada, es muy sensible a las concentraciones de citrato y por lo tanto se activa fácilmente cuando se incrementan las concentraciones del citrato. Por el contrario, para inhibirla por su modulador alostérico negativo, que serían los acil-CoA grasos de cadena larga, se requieren altas concentraciones porque es poco sensible a este modulador alostérico negativo cuando la enzima está poco fosforilada. Si estamos en situación de ayuno donde predomina la pKa, la acetil-CoA carboxilasa estará muy fosforilada y será poco sensible a las concentraciones de citrato, porque cuando la acetil-CoA carboxilasa está muy fosforilada y cuando está fosforilada en sitios específicos, pierde la afinidad por el citrato. Entonces se requieren altísimas concentraciones de citrato para poderla activar, pero bajas concentraciones de acil-CoA graso son capaces de inhibirla. De esta forma se pueden engranar estos dos mecanismos de regulación de modulación alostérica y modulación covalente reversible por fosforilación-desfosforilación. Esta gráfica se las traigo para que veamos cuál es el papel de los distintos intermediarios metabólicos dependiendo del tejido donde son generados. Recordemos que cuando hablamos de tejido muscular y de regulación de la vía glicolítica, hablamos de modulación negativa por citrato en la vía glicolítica. Esto ocurre particularmente en los tejidos distintos al tejido hepático. ¿Ok? La acumulación de citrato en la mitocondria permite que el citrato salga y que module, en el caso del tejido muscular, en forma negativa a la vía glicolítica. En el tejido hepático, esta acumulación de citrato en la mitocondria, que hace que el citrato salga al citosol, le da el sustrato biosintético a la síntesis de ácidos grasos. Entonces este citrato no modula a la vía glicolítica en el tejido hepático y proporciona los carbonos y los equivalentes reductores que son necesarios para la síntesis de ácidos grasos o lipogénesis. Luego que se ha formado este ácido graso de 16 carbonos, otras enzimas pueden producir insaturaciones o añadir carbonos a la cadena para formar otros ácidos grasos. Otros ácidos grasos que no son esenciales, pero también eventualmente vamos a requerir de ácidos grasos que son esenciales, es decir, que no los podemos sintetizar. Esto pasa particularmente con los ácidos grasos poliinsaturados con dobles enlaces a 3 o 6 carbonos del extremo metilo que se denominan omega 3 y omega 6. Estos ácidos grasos son necesarios para la síntesis de eicosanoides. Y en los seres humanos no los podemos sintetizar, quiere decir que tienen que provenir de la dieta, particularmente el ácido linoleico y el ácido linolénico. Aquí vemos cómo el ácido linoleico se requiere para la formación de ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso de cadena larga y este ácido araquidónico va a ser el precursor para la síntesis de eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que son, entre otros, los reguladores más potentes de las funciones celulares. Participan en la respuesta inflamatoria, regulan la contracción de la musculatura lisa, aumentan la eliminación de agua y sodio por el riñón, regulan la presión sanguínea
entre otras muchas funciones que tienen estos compuestos. El ácido araquidónico se metaboliza de forma enzimática siguiendo 3 rutas principales. La ruta de la ciclooxigenasa, produciendo prostaglandinas y tromboxanos, la ruta de la lipoxigenasa, produciendo los leucotrienos, y la ruta de los citocromos, donde se producen los epóxidos. En cuanto a la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, vemos que el ácido araquidónico es sustrato de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una enzima que conocemos sin haberla oído nombrar, porque es una enzima que es inhibida por los antiinflamatorios no esteroideos y por la aspirina. Entonces, vemos que esta vía de la síntesis de tromboxanos y prostaglandinas puede ser inhibida por antiinflamatorios no esteroideos para disminuir la inflamación y el dolor. La generación, por ejemplo, de un estímulo inflamatorio o de una hormona unida a su receptor es capaz, por la vía de la transducción de señales de la fosfolipasa C, obtener de la degradación de los lípidos de membrana el ácido araquidónico, que como lo vimos es un ácido graso de cadena larga poliinsaturado, y a partir del ácido araquidónico entonces sintetizarse las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos que intervienen en esta vía de inflamación. Hasta aquí entonces la lipogénesis. Nos veremos en la clase siguiente.